Hola, bienvenido a este curso de Introducción a Python. Mi nombre es Roxana Anabel Lafuente y voy a ser tu instructora a lo largo de este curso. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y he trabajado como Software Engineer para empresas como Intel a través de la consultora Bates, para Electronic Arts a través de Globant y directamente para Booking.com y para Yelp. Vamos a empezar este curso introductorio a Python hablando sobre el entorno de desarrollo. Básicamente, un entorno de desarrollo es un conjunto de herramientas que se utilizan para escribir código fuente, es decir, para programar. Entonces vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo para poder programar en Python. Vamos a estar instalando en los próximos videos Python y IPython. Vamos a elegir un editor de texto. A lo largo del curso yo voy a estar utilizando PyCharm, pero podrías utilizar Sublime, Visual Studio Code, Spider o cualquier otro que tengas instalado en tu máquina. Vamos a comenzar a instalar y configurar nuestro entorno de desarrollo. Ahora vamos a ver cómo instalar Python en Windows. Sí, vamos a Google y ponemos Python. Vamos al primer link que es python.org/downloads. Y tenemos que la última versión es la 3.12, le damos a descargar y vemos que acá ya se descargó este archivo. Si vamos a nuestra carpeta de downloads, tenemos este archivo que se descargó, ejecutable Python, le hacemos doble clic y nos dice que bueno, lo va a instalar ahora o si queremos hacer una instalación customizada. Vamos a elegir esa para controlar qué es lo que se está instalando. Queremos la documentación, pip, la test suite, PyLauncher y para todos los usuarios le damos a Next. Queremos instalar Python para todos los usuarios, asociar los archivos pi para que se ejecuten con Python, crear shortcuts, que también lo agrega a las variables de entorno. Y bueno, le damos a instalar. Después de la espera nos dice que la instalación fue exitosa, le damos a Close y ahora si nosotros vamos a la terminal y ejecuto Python, fíjense que me dice que es la versión 3.12, que es la que acabamos de instalar. Y para salir podemos hacer exit, paréntesis que abre y que cierra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre IPython. IPython es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo que ya viene incluido con Python. Algunas de las funcionalidades extras que ofrece son el resaltado de errores mediante colores, nos marcan las líneas con colores, y el autocompletado mediante el tabulador, que es presionar la tecla Tab cuando escribimos nombres de variables, módulos y atributos, entre muchas otras funcionalidades. Así que vamos a ver cómo instalar Python en Windows. Si yo aprieto la tecla de Windows y escribo PowerShell, el primer resultado que aparece es el Windows PowerShell. Voy a hacer clic ahí y me va a abrir esta terminal negra. Yo ahora voy a hacer pip install IPython. Aprieto Enter y esto empieza a instalar IPython. Si este comando les da error, les recomiendo que vayan al video anterior donde vimos cómo instalar Python en Windows, que se han olvidado de instalar pip mientras instalaban Python, que les explico todo en el video anterior. Una vez que termina el comando, yo ahora podría ir a IPython y me da un error. ¿Qué es lo que pasó acá? El programa está instalado, pero hay un error técnico, que esto es muy común, por eso quiero mostrárselos. Lo que está ocurriendo acá es que el programa está instalado, pero Windows no lo está encontrando. Si empezamos a ver acá, más o menos nos da una idea de dónde instaló IPython. Entonces vamos a utilizar un poquito de la línea de comando para encontrar el ejecutable de IPython. Entonces yo hago cd, c, mi usuario que es Roxys, AppData, Roaming, fíjense que estoy viendo todo acá, es lo que estoy copiando. Python y Python 3.12. Si aprieto Enter y ahora hago ls o dir, es lo mismo, para ver el contenido de este archivo, voy a ir a scripts a ver qué hay ahí.
Y fíjense que acá tenemos nuestro ejecutable ipython.exe. Una vez que encontramos dónde está localizado en nuestra máquina el ipython.exe, lo que vamos a hacer es venir acá apretando la tecla de Windows otra vez y vamos a escribir environment variables si lo tienen en inglés o variables de entorno si lo tienen en español y van a hacer clic en editar variables de entorno. Cuando hacen clic ahí les aparece esta pequeña pantallita donde la variable que nos interesa es la de path. Todas las cosas que encuentra el Windows es porque están en esta variable de path. Lo que vamos a hacer es editarla. No vamos a tocar ninguna de las que ya están acá, pero sí vamos a ir a New y vamos a pegar la ubicación esta donde vimos que estaba el ipython.exe. Aprieto Enter, hago OK, y ahora si hago ipython me dice que todavía no lo encuentra. Lo que voy a hacer es cerrarlo y volverlo a abrir, Windows PowerShell, y si ahora hago ipython, vemos que ahora sí está funcionando. Ya tenemos ipython instalado en nuestra máquina y ahora vamos a ir al siguiente paso de nuestro proceso para configurar nuestro entorno de desarrollo para poder programar en Python. Anteriormente en el curso hablamos que como editor de texto elegimos a PyCharm, así que hoy vamos a ver cómo instalarlo. Vamos a ir a nuestro navegador web, vamos a ir a Google y vamos a escribir PyCharm Community Download. Fíjense que el primer resultado dice Professional, eso significa que es la versión paga, pero si ustedes van al segundo donde dice otras versiones, les va a ofrecer la Community Edition donde no hay que pagar nada, que es esta que tenemos acá. Vamos a elegir la de Windows y se va a empezar a descargar. Una vez que terminó la descarga, le hacemos clic y esto va a comenzar a ejecutar el instalador de PyCharm. Puede que ahora no lo vean, pero aparece la ventana que me dice si quiero ejecutar el instalador o no. Le damos que sí. Y ahora va a comenzar a instalar. Este es el instalador. Le damos a Next, Next. Y queremos que cree un shortcut, un atajo en el escritorio de la computadora y también que cree asociaciones para los archivos con extensiones .py y también que agregue la variable al path. Y ahora que terminó el instalador nos pregunta si queremos reiniciar ahora o después. Voy a elegir que después. Y ahora si apretamos la tecla de Windows y escribimos PyCharm, vemos que acá está la Community Edition, le damos un clic y esto va a abrir nuestro editor de texto PyCharm. Le vamos a dar que sí. No queremos enviar nuestros datos. Y esto nos abre el PyCharm que vamos a aprender a utilizarlo más adelante. En el video de hoy vamos a ver cómo configurar PyCharm. Fíjense que acá esta parte está subrayada porque nos está dando un error. Si vamos a esta flechita de acá, nos dice que el error es que no reconoce la palabra ingrese. No es que esta palabra esté escrita mal, sino que está utilizando el corrector ortográfico del inglés en vez del español. Para corregir eso vamos a ir acá al menú, vamos a ir a Settings y vamos a ir a la parte de lenguajes naturales, vamos a apretar en el más. Y fíjense que acá tenemos la opción de elegir español y si aplicamos eso, el error se fue porque ya está usando el corrector ortográfico de español. En los ajustes de PyCharm podemos elegir un montón de cosas, desde cómo se ve visualmente esto a cosas que ocurren cuando hacemos clic en las distintas partes del código. Vamos a ir a los ajustes. Y si vamos a la primera, apariencia y comportamiento, y vamos a apariencia, podemos seleccionar si queremos un tema claro o un tema oscuro. Vamos a dejar el claro por ahora. Luego vamos a ir a la parte de Color Scheme. Color Scheme tiene que ver con los colores que tiene este texto. Fíjense que ahora está con Monokai, pero de repente puedo cambiar a Warm Neon y le tengo que dar a aplicar para poder ver que los cambios se visualicen. Y lo que me está diciendo es que esto funciona mejor si el tema es oscuro. Entonces vamos a pasar a un tema oscuro y fíjense que ahora veo los colores distintos. Estos colores me gustan, así que yo voy a dejar esta configuración, pero pueden elegir cualquiera que les guste más.
Si van a la parte de editor y en la parte de fuente, pueden elegir el tamaño de letra que quieren tener en su editor. Vamos a cambiarlo a algo un poco exagerado para que se vea la diferencia, pero si yo pongo que sea 62, fíjense que el código acá está gigante y por ahora lo voy a dejar en 22 y vuelve a estar al tamaño que teníamos anteriormente. Con esto configuramos nuestro PyCharm y estamos listos para seguir indagando en código Python. Nos vemos en la próxima. Y ya estamos llegando a la parte más interesante, que es de empezar a utilizar Python, porque estoy segura de que muchos de ustedes ya están súper ansiosos por empezar a escribir código. Entonces, con estas pequeñas cosas que ya vimos de Python, vamos a ponerlas en práctica y vamos a escribir nuestro primer programa. Para eso tenemos que saber cómo usar Python. Tenemos dos formas. La primera es usando el intérprete interactivo y la segunda es usando el intérprete. Vamos a ver cómo se usa el intérprete interactivo de Python. Si yo aprieto la tecla de Windows y escribo Python, fíjense que el primer programa que aparece acá es Python 3.11 y si le hago clic, me abre esta ventana que es el intérprete interactivo de Python. Yo acá puedo empezar a escribir código de lo que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, puedo escribir un string hola. Puedo escribir un string hola Roxy, ¿sí? Yo acá puedo ir escribiendo instrucciones de Python y lo que va a hacer el intérprete interactivo es cada vez que aprieto Enter va a ejecutar ese código Python. Si yo escribo algo que no es código Python, que Python no entiende, por ejemplo, si yo simplemente pongo Roxy, fíjense que me olvidé las comillas en este caso, me da un error. Y bueno, ya vamos a aprender a trabajar con los errores más adelante, pero lo importante es que sepan de que si les sale un mensaje de error hay que tratar de entenderlo y ver qué es lo que está mal. Nosotros al principio del curso instalamos IPython, que también podemos abrir IPython y vamos a ver cuál es la diferencia. Básicamente son lo mismo, solo que IPython tiene ciertas mejoras como mostrar los errores con colores y mostrar las cosas como mucho mejor formateadas. Entonces a mí particularmente me gusta mucho trabajar con IPython porque lo veo mucho más fácil de seguir y no acá que todo tiene el mismo color, el mismo texto, es más difícil de ver qué es lo que está pasando. Para abrir IPython lo que hacemos es apretar la tecla de Windows, vamos a abrir el PowerShell y vamos a ir al primer resultado y nos abre esta pantalla de acá y yo acá puedo escribir IPython, aprieto Enter y lo que va a hacer es mostrarme el intérprete interactivo de Python. Fíjense que es muy similar, pero ya acá me está mostrando una línea en color. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, podemos escribir hola y podemos escribir cualquier cosa para que nos dé un error, pero fíjense que el error está mucho mejor formateado, es mucho más claro, hay colores, es mucho más visible. Esta es una de las formas que tenemos de trabajar. A lo largo del curso yo voy a usar IPython muchísimo, no vamos a usar el intérprete interactivo de Python que viene por defecto. Y habíamos hablado de que había una segunda forma de ejecutar código Python, que es usando el intérprete. Es el intérprete más el editor de texto que instalamos PyCharm. Entonces, si yo aprieto mi tecla Windows y busco PyCharm y lo abro, vengo a esta pantalla de acá. Lo primero que tengo que hacer es crear un proyecto. Voy a ir a nuevo proyecto y este proyecto se va a llamar Intro Python YouTube. Ahora, esto acá me está preguntando en qué ubicación quiero guardar el archivo, el proyecto este. Por ahora este me parece bien. Me dice si quiero crear un repositorio de Git. Por ahora no lo vamos a hacer. Me pregunta si quiero escribir un welcome script. Tampoco lo vamos a hacer por ahora. Y bueno, vamos a dejar todo el resto como está y vamos a darle a Create. Esto va a crear el proyecto. Esta ventana que está acá, que se puede achicar, y esto tiene la jerarquía de directorios, ¿sí? Si yo voy acá a Scripts, por ejemplo, tengo un montón de cosas, voy a Leave, tengo otras cosas.
Por ahora vamos a ignorar eso, vamos a ir a crear un nuevo archivo. Ahora para crear un nuevo archivo vamos a hacer un clic derecho acá en Intro Python YouTube, el nombre del proyecto que creamos. Vamos a ir a New y vamos a elegir Python File y vamos a ponerle roxycodes.py al nombre del archivo y vemos que ya tenemos nuestro nuevo archivo acá. Ahora nosotros podemos escribir nuestro código, por ejemplo, hola mundo. Una vez que escribimos el código de nuestro programa, apretamos la tecla de Windows, vamos al PowerShell y lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en la carpeta donde está guardado ese archivo. Si yo vuelvo a PyCharm y hago clic derecho en nuestro proyecto, puedo apretar esta de acá, esta opción Copy Path Reference, que lo que va a hacer es copiar el path y le vamos a pedir el path absoluto. Entonces volvemos al PowerShell y vamos a hacer cd de ese path. Y ahora que estamos acá podemos hacer ls o dir, dependiendo si están en la otra terminal de Windows. Y acá vemos que está nuestro archivo roxycodes. Voy a limpiar la pantalla con el comando clear, aprieto enter y yo ahora puedo hacer Python roxycodes, enter. Y fíjense que no está pasando nada porque, bueno, todavía no estoy mostrando en pantalla el resultado. En el próximo video vamos a hacer nuestro primer programa en Python. Ahora vamos a hablar de los tipos de datos. ¿Qué es esto? Un tipo de dato representa los distintos tipos de información que puede procesar una computadora. Cada tipo de dato ocupa un espacio en la memoria de la computadora y tiene distintas restricciones. Estas restricciones son mucho más avanzadas, las vamos a ver al final del curso, pero por ahora simplemente me interesa que sepan que un tipo de dato representa distintos tipos de información. Esta tabla que tenemos acá puede ser un poco intimidante al principio, pero simplemente es para ilustrar todos los tipos de datos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a ver, antes que nada, los strings. Un string representa una cadena de texto, el texto que conocemos siempre. En Python se simboliza ya sea con comillas simples, como tenemos acá, o comillas dobles, como tenemos acá. Y podemos tener una sola palabra, una sola letra, palabras separadas por espacios, o incluso símbolos y acentos. Todo esto es posible. A continuación vamos a ver qué es una función. Una función es un bloque de código que podemos escribir nosotros mismos, podemos definir nuestras propias funciones o podemos usar funciones que ya escribieron otras personas. Las funciones son muy importantes en la programación ya que nos permiten, entre muchas otras ventajas, nos permite que el código esté más organizado y que esté modularizado. Entonces, una función tiene un input o un valor de entrada y con ese input realiza algún proceso y devuelve algo, da un valor de salida. Sin pensar en el código, vamos a pensar en un ejemplo de la vida real. Supongamos que la función es respirar, ¿sí? ¿Cuál es el input o valor de entrada de esta función respirar? Bueno, el oxígeno. El oxígeno cuando inhalamos. Después la función hace algo con ese oxígeno, sabe cómo usar los pulmones y lo que devuelve cuando exhalamos es el dióxido de carbono. Lo mismo se puede hacer con el código, podemos crear funciones que sumen números, podemos crear funciones que muestren un mensaje en pantalla y así sucesivamente. Al principio solo vamos a ver cómo usar las funciones que Python ya nos da por defecto, pero más adelante en el curso vamos a ver cómo definir nuestras propias funciones. En el último video habíamos llegado a hablar sobre el tipo de dato string, pero antes también habíamos visto las funciones input y print. Nosotros para utilizar las funciones en Python las utilizamos escribiendo el nombre de la función, fíjense que se pone de otro color,
Y habíamos hablado que las funciones podían recibir un parámetro de entrada o input, que es lo que sería este string acá de hola mundo. Y si recuerdan, la función print lo que hace es mostrar en pantalla el mensaje que le estemos pasando. Si nosotros guardamos esto con control S y volvemos al PowerShell, volvemos a ejecutar nuestro programa y ahora sí nos muestra en pantalla el hola mundo. Vamos a volver al PyCharm y ahora podemos complejizar un poquito nuestra función. Nosotros habíamos hablado de que la función input lo que hace es pedirle al usuario que escriba algo en pantalla. Yo puedo reemplazar este hola mundo que está acá por la función input y si nosotros nos paramos sobre la función input, fíjense que PyCharm nos da cierta ayuda y nos dice que espera un parámetro, acá donde dice prompt object y que es de parámetro string, que es el mensaje que le va a mostrar al usuario y el usuario va a saber qué hacer con ese mensaje y va a escribir algo en el teclado. Entonces nosotros podríamos hacer, por ejemplo, ingrese su nombre. Vamos a repasar antes de probar el programa. Tenemos un string, ingrese su nombre, que es el input o la entrada a nuestra función input, que lo que va a hacer es pedirle al usuario que ingrese algo en el teclado y que es ese algo, bueno, le va a mostrar este mensaje, entonces el usuario va a saber que tiene que ingresar su nombre y después la función print lo que va a hacer es recibir eso que escribió el usuario, que va a ser como un string, y lo va a mostrar en pantalla. Entonces volvemos acá y vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar de vuelta nuestro script de Python. Fíjense que yo con la tecla de arriba o de abajo puedo moverme por el historial de los comandos que usé para no tener que escribir todo de nuevo. Aprieto Enter y me dice ingrese su nombre. Por ejemplo, vamos a poner Roxy, aprieto Enter y lo único que hace es repetir mi nombre. Este es su primer programa en Python, espero que estén muy entusiasmados y ya vamos a ir aprendiendo a hacer cosas mucho más complejas. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos numéricos. Pensemos cuando contamos cosas, por ejemplo cuando contamos ovejitas para irnos a dormir. 1 oveja, 2 ovejas, 3 ovejas. Este tipo de números que se llaman los números naturales o los números enteros si contamos los números negativos también, se representan con el tipo de dato int de integer, que en inglés significa entero. Entonces el tipo de dato en Python es int. Por otro lado, cuando hablamos de dinero y vamos a comprar algo y nos dicen que sale 2,99, 8,70, ese tipo de números no son enteros, son números flotantes, números reales. Y en Python tenemos el tipo de datos float que representa a los números reales, una aproximación de los números reales. Entonces tenemos los números int, que son por ejemplo 10 o menos 3. Tenemos los floats, que puede ser el precio de algo, menos 99,5, 99,3. Y también tenemos los números complejos, de los cuales no vamos a hablar por ahora en el curso. En lo personal a mí no me ha tocado trabajar con números complejos, salvo algún proyecto de la universidad. Por eso decidí no ver esto en el curso ahora, porque me parece que es algo que si ya dominan todo el resto del curso, después pueden aprender los números complejos si surge la necesidad de tener que usarlos. Los operadores aritméticos en Python. Así como con los números enteros y los reales también podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, en Python también tenemos esta posibilidad. Tenemos el operador aritmético suma, que representa la suma, la resta, la división y la multiplicación. Vamos a estar hablando más de la división próximamente. También se pueden acordar de la potencia, tenemos la base y el exponente, y si yo hago 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, entonces el resultado es 16, y para simular la potencia en Python lo que hacemos es usar este operador que es asterisco asterisco. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre la división. Este operador que tenemos acá se llama división entera. Lo que hace es darnos la parte entera de la división. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos 9 dividido 2 en la calculadora, no nos da 4, nos da 4,5. Si recordamos cómo hacíamos las divisiones en la primaria cuando con papel y virome nos hacían escribir este tipo de divisiones,
teníamos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Entonces, para hacer la división entre 9 dividido 2, lo que hago es multiplicar por el número más grande cuyo resultado sea menor que 9. Entonces 2 por 3 es 6, pero 2 por 4 es 8. Entonces ya si hago 2 por 5 es 10, ya me pasé del 9, entonces me quedo con el 4. 2 por 4 es 8, lo escribo acá. Ahora, para llegar al 9 me falta 1 y como 1 es más chico que el divisor, que en este caso es 2, ahí se termina la división. Y esto que tenemos acá es el resto. Lo que hace esta división entera es darnos el cociente, ¿sí? Fíjense que nos da 4 y esto es 4 acá. Por otro lado, tenemos el resto o módulo, que lo que hace es darnos el resto de la división. Si yo hago 9 dividido 2, es el mismo ejemplo que antes, y ahora me da 1 porque el resto en esta división es 1. Vamos a abrir el intérprete interactivo de Python y vamos a probar estas cosas que acabamos de ver. Entonces tenemos los números enteros, podemos hacer multiplicaciones, podemos sumar números, podemos sumar un número entero y un número flotante y el resultado va a ser un número flotante. Podemos hacer la división, por ejemplo, 200 dividido 9 y me da este número. Puedo usar la división entera para que me dé un número entero. Puedo usar el módulo, por ejemplo, no sé, 12 módulo 2 me da 0 porque el resto en la división es 0 porque este número es par, es decir, es divisible por 2. Y también puedo hacer mi ejemplo de 5 al cuadrado, que me da 25 porque 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso es 25. Y ahora vamos a pasar a hablar de un tema importante que es el de las variables. ¿Qué es una variable? Es una forma de referirnos a un objeto que reside en la memoria de la computadora. La memoria de la computadora tiene un montón de memorias. Una de ellas es la memoria RAM, que es la memoria de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio en español. No hace falta entrar en detalles, pero lo importante es que ustedes sepan que en la memoria se pueden almacenar distintos valores y el valor de una variable hace referencia a un pedacito de la memoria donde se guardó ese valor o objeto y el valor de la variable puede ir cambiando a lo largo de la ejecución de un programa. Para definir variables en Python, lo que hacemos es elegir un nombre de variable y tenemos el operador igual que se llama asignación porque le estamos asignando 16 a esta variable nombre variable. Algo a tener en cuenta es que hay una convención de que las variables en Python tienen que ser solo con letras minúsculas y las palabras estén separadas por guión bajo. Por ejemplo, acá en la vida real sería nombre espacio variable, pero reemplace ese espacio por un guión bajo. Y algo incluso más importante es que el primer carácter de una variable no puede ser un número, ¿sí? No puede ser un símbolo, tiene que ser una letra, si no les va a dar un error. Vamos a ir al intérprete interactivo de Python y vamos a probar. Primero vamos a definir una variable, por ejemplo, var, que tenga string vacío. Puedo darle un número, pero como string, puedo darle un número, un flotante. Todos esos son los tipos de datos que vimos hasta ahora. Puedo hacer una variable que sea, por ejemplo, no sé, nombre del cliente. Proxy. Variable con una letra mayúscula sí puedo, no es que me va a dar un error, pero por convención no se hace, ¿sí? Ahora, si yo quiero que la variable se llame como primera variable, por ejemplo, esto me va a dar un error porque se confunde de qué hace ese número ahí. ¿Sí? Eso es lo que les decía, que el primer carácter de una variable tiene que ser una letra y no un número ni un símbolo. Y otra cosa es que yo guardé, por ejemplo, la última ejecución de asignación a var, le pusimos el valor de 4.9, entonces si yo ahora quiero ver qué es lo que hay adentro de var, tengo ese valor que había guardado al principio.
Ahora nos toca hablar sobre las conversiones entre tipos de datos. Castear significa convertir un tipo de dato a otro tipo de dato. Cada tipo de dato tiene una función que se llama constructor que crea un tipo de dato a partir de otro. Para los enteros tenemos la función int, para los flotantes o reales tenemos la función float, para los strings tenemos el método string. La conversión entre tipos de datos puede ser implícita o explícita. Vamos a ir al intérprete interactivo de Python y vamos a ver un poco mejor esto. Cuando nosotros hacíamos la división, por ejemplo, entre dos enteros, hacíamos la división de 9 dividido 2, fíjense que yo estoy haciendo la división entre dos enteros, pero mi resultado no fue un número entero, fue un flotante. Este es un casteo implícito que hizo Python y convirtió mis números enteros en un flotante porque no podía darme el resultado como entero, el resultado es un flotante. Por otro lado, si yo hago 8 dividido 2, fíjense que de igual manera no me devolvió el entero, sino que me dio el flotante, por más de que podría haber sido representado como un entero. ¿Qué pasa si yo necesito que ese 4.0 sea un entero? Bueno, yo puedo castearlo, ¿sí? Puedo usar la función int de entero y le paso ese 4.0 y fíjense que lo que me devolvió fue el entero. Ahora, si yo le paso un flotante y lo quiero transformar a entero, lo que hizo fue quedarse con la parte entera. Si yo le hubiera pasado 4.9, igual se queda con la parte entera de este flotante. Asimismo, yo podría transformar un número entero a un flotante, esto me va a dar 7.0, e incluso podría agarrar un string que por ejemplo tuviera un 8.9 y transformarlo a un flotante. Ahora si yo hago esto con un entero, fíjense que me da un error porque no pudo convertir el string a un entero porque esto tiene una parte decimal. En cambio, si yo hago int, voy a limpiar la pantalla primero. En cambio, si yo hago un entero y quiero transformar el string 100 a entero, esto sí lo puede hacer porque sabe cómo hacer esa conversión. Y yo también podría querer transformar el 10 como un string. Bueno, no es la función string, sino la abreviatura str. La función str me transforma el 10 a un string y por ejemplo un flotante también a un string. Y este tipo de conversiones donde explícitamente decimos, bueno, quiero que ahora seas un entero, quiero que ahora seas un string, es lo que se llama el casteo explícito. Ahora vamos a hablar sobre funciones integradas para números. ¿Qué significa esto? Bueno, pensemos en un escenario de la vida real. Viene un nene y dice, hola, quiero comprar una limonada. Y la señora le dice, sí, por supuesto, cuesta 2,99. Cuando le empieza a fijarse en las monedas que tiene, le dice, mira, lo siento, pero no tengo un centavo para darte el vuelto. Y el niño le dice, bueno, no hay problema, quédate con el cambio. ¿Qué es lo que pasó acá? El 2,99 se redondeó a 3, porque, bueno, en este caso la señora no tenía cambio, pero si tuviéramos que poder calcular eso mismo en un programa, eso mismo que pasó en la vida real, capturarlo en la lógica de un programa, lo que hacemos es redondear el 2,99 a 3. El 2,19 se iría a 2. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, si pensamos en los decimales, por ejemplo del 0 al 1, el redondeo te va a dar el número más bajo, ¿sí? Supongamos que queremos redondear un número que está entre 0 y 0,5 incluido. Bueno, si le damos 0,1 nos va a dar 0. Si le damos 0,3 nos va a dar 0. Le damos 0,5 nos va a dar 0. Siempre todo lo que esté en este rango, la función de redondeo nos va a devolver 0, el número más chico. Caso contrario, si es mayor que 0,5 y hasta 1, por ejemplo, si tengo que redondear 0,7, me va a dar 1. También tenemos la función flor o piso. Esta es la notación matemática que puede que la vean en algún lado y bueno, van a saber qué es la función piso, que lo que hace es darme el número más bajo siempre, ¿sí? Así como acá yo tenía dos casos que a veces doy el número más chico y a veces doy el número más grande,
el floor siempre me va a dar el número más chico. Caso contrario, el ceiling o techo me va a dar el número más grande siempre. Es decir, si yo le doy 2,19, igual me va a dar 3. Y después tenemos la función de truncar o truncate. Trunc es la función en Python, que lo que va a hacer es darnos la parte entera. Por ejemplo, de 2,99 me va a dar 2 y de 2,19 menos 2,19 me va a dar menos 2. Algunas de estas cosas son un poco confusas y el entender qué es trunc y qué es floor y cuál es la diferencia. Entonces vamos a observar esta pequeña tabla donde lo que esto ilustra es que, bueno, a la función round, si yo le paso menos 2,9 me da menos 3, si le paso menos 2,3 me da 2, y pueden ir probando las distintas combinaciones hasta que estén seguros de que están entendiendo estas funciones. Antes de pasar al código Python, necesitamos aprender qué son los módulos. Porque, bueno, las funciones de floor y ceil, por ejemplo, están adentro del módulo más. Y vamos a explicar qué es todo esto. Un módulo o librería es un archivo de Python que contiene código. Los módulos nos permiten que organicemos el código de mejor forma. Tienen un montón de ventajas, no los vamos a cubrir ahora. Pero bueno, para poder utilizarlos tenemos que importarlos en nuestro código Python. Vamos a ir al intérprete interactivo. Y ahora que estoy en IPython, para importar un módulo, yo puedo hacer import y el nombre del módulo. Por ejemplo, import math. Y esto lo que hace es importar el módulo math, y yo cuando quiero usar las funciones que hay dentro de ese módulo, lo que hago es decir math, punto, y la función que quiero usar. Por ejemplo, yo puedo utilizar mathFloor y le doy 5.9 y esto me va a dar 5 porque floor era la función piso, es decir, nos da el menor número posible. Si yo quiero usar la función ceil, esto me da el 6 porque fue para arriba. También puedo usar round. Round no está adentro de más, simplemente la puedo usar desde las funciones normales de Python. Eso me redondea a 6. Fíjense que si yo hago 5.2 me redondea para abajo, que es lo que habíamos visto en las filminas. Y finalmente tenemos lo que es math.trunc, que es, por ejemplo, le damos 5.9 y nos da 5. Y fíjense que es diferente si yo hago trunc de menos 5.9, no es lo mismo que hacer floor de menos 5.9. ¿Sí? Obviamos esta parte que me olvidé del signo menos, por eso no dio el resultado. Pero bueno, truncar el menos 5,9 me da menos 5 porque simplemente remover, sacar la parte decimal. Pero el mathFloor me dio un número menos y menos 5 es mayor que menos 6, por eso me da menos 6 porque ese es el número más chico. Ahora es el turno de hablar sobre el formateo de cadenas. Habíamos visto inicialmente la función print, que le podemos pasar un string y lo que hace es mostrar en pantalla el mensaje que le demos. Hola mundo. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos el nombre de un usuario almacenado en una variable? En este caso el nombre de usuario es Roxy Codes, lo almacené en mi variable nombre y quiero modificar esta línea que teníamos antes para poder mostrar, por ejemplo, hola Roxy Codes, ¿sí? Hola y el nombre del usuario. Entonces, tenemos varias formas de hacer esto. La primera que se nos puede ocurrir es, bueno, ¿qué pasa si usamos la concatenación? Nosotros no habíamos hablado de la suma de strings. Habíamos visto que si yo hago 2 más 8 me da 10. Pero ¿qué pasa si yo hago 2 como string más 8 como string? Y eso me da 28. No es que la suma de 2 con 8 sea 28, sino que lo que hizo es juntar estos dos strings y cuando los juntamos nos queda uno al lado del otro, eso da 28. Pero no hace falta que sean números, yo podría tener como final, principio, y fíjense que lo único que hace es juntar estas dos cosas. Ahora, podríamos venir y escribir en una variable el nombre, en otra variable el mensaje, que sería hola,
y podemos hacer la concatenación y mostrarlo. El resultado de la concatenación va a ser un string y nosotros sabemos que si le pasamos un string, el print nos va a mostrar el resultado. Entonces esto va a funcionar, pero de repente cuando comenzamos a utilizar la concatenación de esta forma, muchas veces es muy difícil de seguir cuando tenemos un código más largo. Otra opción que tenemos es utilizar el operador de porcentaje, que cuando le agregamos esta letra acá adentro del print, esto lo que va a hacer es esperar una cadena de texto, un string. Fíjense que acá tenemos las comillas. Después lo que hago es poner otra vez ese operador y acá le voy a pasar todas las variables que se espera acá. Vamos a volver a IPython y vamos a hacer, por ejemplo, print. Hola. Y yo acá le puedo poner una variable o puedo ponerle directamente el valor. Fíjense que me dice hola Roxy Codes. Si yo quisiera que acá hubiera un entero y le paso un string, me da un error porque le estoy pasando un string, pero esto espera un entero. Entonces si yo acá pongo un entero, por ejemplo 100, y cambio el mensaje porque hola 100 no tiene sentido, pero la suma es 100, por ejemplo. Fíjense que ahora no se queja porque esto está esperando un entero y yo acá le estoy pasando un entero. También podría volver al ejemplo principal que teníamos esto de por acá y yo puedo decir la edad, por ejemplo, tienes tantos años. Y acá yo esto le tengo que pasar con más paréntesis porque le voy a pasar más cosas. Esto es una tupla, lo vamos a ver más adelante. Y yo acá le podría pasar, no sé, 25, por ejemplo. Y entonces me dice, bueno, hola Roxy, tienes 25, por ejemplo. Otra opción que tenemos es utilizar la función format, que esto lo que hace es, bueno, le ponemos acá entre llavecitas, le damos un nombre a qué es lo que estamos esperando. Y después en los argumentos de esta función le decimos que nombre, que es lo que definimos acá, va a ser Roxy Codes. También podríamos no darle un nombre y simplemente decir, bueno, el primero quiero que lo pongas en este orden. Y también podría no ponerle nada y que por orden, o sea, el primero va acá, pero está implícito. Esto está muy bien. El tema con esto es que es muchísimo más difícil de leer, porque fíjense que yo veo que acá va a ir un parámetro que no lo tengo todavía. Tengo que volver acá, ver qué es lo que va a ir en ese lugar y vuelvo acá y recién ahí me doy cuenta que, bueno, va a reemplazar esto con esto. Hay una forma más linda, o que por lo menos se prefiere actualmente, que es utilizar los f-strings. Fíjense que nosotros usamos nuestro print de siempre, le ponemos una F adelante de la comilla y esto lo que va a indicar es que lo que pongamos entre estos curly brackets de acá, que va a ser una variable, lo va a tomar de las variables que tengamos. Fíjense que de todas las opciones que vimos, esta es la más simple y es la más clarita porque yo ya sé que acá va un nombre y que bueno, el nombre ya lo tenía definido de antes. Las constantes en Python son un tipo de variable las cuales no pueden ser cambiadas durante la ejecución de un programa. En Python hay una convención de que las constantes se escriben en letras mayúsculas y usando guión bajo para separar las palabras. Pero una advertencia, Python como lenguaje no trata las constantes de forma diferente que las variables, a diferencia de otros lenguajes. Sin embargo, bajo ningún motivo se modifica una variable que se considere una constante. Vamos a ir al intérprete interactivo de Python, vamos a ir a Python y vamos a poner, por ejemplo, una constante Roxy2. En un programa las constantes se modifican, pero no durante la ejecución del programa, ¿sí? Una vez que el programa ya está corriendo, no es ideal estar cambiando una constante como si fuera una variable común. Para eso usamos la convención de variables común que conocemos. Hablemos sobre los tipos de datos booleanos. Tenemos dos valores posibles para un tipo de datos booleano. True, que significa verdadero, y false, que significa falso.
Con estos valores podemos utilizar las operaciones booleanas para comenzar a construir lógica más compleja. Tenemos el operador de negación, not, que lo que hace es invertir un valor de verdad. ¿Qué es lo contrario de verdadero? Falso. Entonces, not de true devuelve falso. ¿Y qué es lo contrario de falso? Bueno, not de false ejemplifica eso y el resultado es verdadero, true. Después tenemos la operación OR, que lo que hace es tomar dos valores. Fíjense que el not solo tomaba un valor. El OR toma dos valores y nos devuelve verdadero, es decir, true, solo si alguno de estos dos o los dos es verdadero. Fíjense que true or true es true, false or false es false porque ninguno de los dos es verdadero y cualquiera de estos dos, no importa el orden, va a ser verdadero también. Después tenemos la operación booleana AND, que solo nos va a devolver true si los dos valores que recibe son true. Fíjense que en todos los otros casos esto es falso. Estas tablas no queda otra más que memorizarlas y practicar un poco sobre cómo se usa esta lógica, pero son las bases para luego poder construir programas más complejos. Hablemos sobre las condiciones. Una condición es una expresión booleana que evalúa si una determinada afirmación es verdadera o falsa. Las condiciones son esenciales a la hora de controlar el flujo de un programa. Veamos un ejemplo. ¿Cómo pasamos esta frase, esta expresión en lenguaje natural en español a algo que sea un booleano? ¿Cómo evaluamos esto un booleano? Bueno, al momento de grabar este video, hoy es viernes. Estamos aprendiendo Python porque están viendo este video. Entonces tenemos que hoy es viernes, evaluaría a true porque al momento de grabar este video hoy es viernes. Estamos aprendiendo Python porque estamos mirando este video, entonces también evalúa true. Y este i sería equivalente al operador AND que vimos antes. Entonces si volvemos a mirar en nuestras tablas, vemos que el resultado de hacer true y true nos da true. Entonces toda esta expresión se evaluaría a algo verdadero. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si la frase es hoy es jueves y estamos aprendiendo Python? Bueno, dijimos que hoy es viernes, entonces ayer fue jueves. Entonces esta parte de acá es falsa. Pero eso no cambia el hecho de que estamos aprendiendo Python, ¿sí? Entonces, hoy es jueves, evalúa a falso, estamos aprendiendo Python, evalúa a verdadero, y de vuelta el i se transforma en nuestro operador lógico AND. Si volvemos a mirar nuestra tabla, false y true nos da false. Por más que sea cierto que estamos aprendiendo Python, como hoy no es jueves, toda esta afirmación se convierte en falsa. Las estructuras de control nos permiten ejecutar código algunas veces o muchas veces. Vamos a comenzar viendo la estructura de control if. Si vamos a PyCharm y vemos estas tres líneas de acá, estas tres líneas se van a ejecutar siempre que le demos acá al botón de play o de run. Se van a ejecutar una después de la otra. Pero en ciertas condiciones no queremos que esto ocurra siempre así. Queremos que a veces se ejecute cierto código y a veces se ejecute otro código. Para eso usamos la estructura de control if. Vamos a ver este programita. Tenemos un string Roxy Codes que lo asignamos a una variable usuario y luego tenemos nuestra estructura if que tiene la palabra clave if y una condición. Veamos la diferencia entre el igual, que es un operador de comparación, y solo un igual, que es el operador de asignación. Entonces acá está comparando si lo que sea que haya en la variable usuario es igual a el string Roxy Codes. Si este es el caso, va a ejecutar todo lo que esté a 4 espacios del if, es decir, estas dos líneas que tenemos acá. Va a decir, hola, Roxy Codes, bienvenida de nuevo. Después tenemos else, que lo que va a hacer es ejecutar este código si esta condición es falsa. If significa sí, else significa sí no. Entonces, si esta condición es verdadera, va a ejecutar esto, y si no, va a ejecutar esto de acá. Vamos a ver este código en acción. Tenemos nuestro código Python que nos da la bienvenida, nos pide que ingresemos nuestro usuario y lo asigna a la variable nombre-usuario, que va a tener un string, con lo que sea que hayamos puesto en el teclado. Luego tenemos nuestra estructura if, que compara eso que ingresamos en el teclado con el string Roxy Code. Si nosotros pusimos en el teclado Roxy Codes, nos va a decir bienvenida y nuevos mensajes que leer. Si esta condición es falsa, significa que
pusimos algún nombre que no era Roxy Codes y entonces va a decir lo siento pero no te conozco. En ambos casos va a mostrar la línea que sigue al if. Entonces vamos a probar el programa. Si nosotros ingresamos Roxy Codes, vemos exactamente que nos muestra el mensaje de bienvenida y que hay nuevos mensajes para leer, pero si de repente le ponemos estudiante, nos dice lo siento pero no te conozco. Ahora vamos a ver otro ejemplo que lo que hace es decirnos si el número que ingresamos es positivo, negativo o cero. Lo que hace este programa es pedirnos que ingresemos un número por teclado, lo va a castear como una variable float y lo va a asignar a una variable número. Y luego va a ver si esta condición, entonces se ejecuta esto. Y después tenemos el elif, que es una nueva palabra clave. El elif es muy similar al if, pero un poquito diferente. ¿En qué sentido? El elif siempre va después de un if, ¿sí? Siempre va después de un if y solo se va a ejecutar si la primera condición no fue verdadera. Entonces, si el número es negativo, menor o igual a 0, puede ser negativo o 0, va a venir acá y va a ejecutar este código de acá. Si el elif, la condición del elif ya es positiva, es decir, el número es menor que 0, entonces mostramos que el número es negativo y ya no vamos al else. Ahora, si ambas condiciones, la del if y la del elif, son falsas, matemáticamente hablando podemos decir que solo va a ser el número 0, el caso que va a entrar por el else. Entonces podemos poner que el número es 0 sin tener que poner el if y el número igual a 0. Aunque también podríamos hacerlo así y el código funcionaría igual. Si venimos acá al PyCharm y escribimos nuestro código, vamos a probarlo y vamos a ver exactamente que si ponemos un 9 es un número positivo, entonces nos dice que es positivo. Si ponemos un -7, nos dice que el número es negativo. Y si ponemos un 0, nos dice que el número ingresado es 0. Y así como habíamos visto, esto lo podríamos reemplazar por un elif número igual a 0. Fíjense que me marca un error porque tengo dos i. Y si yo ejecuto este programa, va a funcionar igual que antes. Me va a decir que el número es positivo, que el número es negativo o que el número es 0. Ahora tengo un pequeño ejercicio para ustedes. La pregunta es, estos dos códigos que tenemos acá, el de arriba y el de abajo, ¿hacen lo mismo? ¿Sí o no? Los leo en los comentarios. Entonces, el ejercicio es decir si estos dos códigos son iguales, porque sí, porque no. La respuesta rápida es que no son iguales. ¿Por qué? Porque el elif y el if están teniendo comportamientos distintos en estos dos programas. Si nosotros probamos nuestro programa con un número positivo que no sea par, como podría ser 9, vemos que el primer código nos da el mismo resultado que el segundo código y nos dicen ambos que el número es positivo. Y si bien tuvimos este resultado, lo que pasó adentro en la lógica no fue lo mismo. Tenemos nuestra condición que pregunta si el número es mayor que 0 y en caso de que sea positivo, no va a ejecutar este código de acá. En el segundo programa, el número es positivo, pero cuando viene a preguntar acá, 9 no es par, entonces no está mostrando este mensaje, pero si 9 hubiera sido par, esta condición se hubiera mostrado. Y eso es lo que nos da el indicio de que estos programas no son iguales si yo, por ejemplo, ingreso el 2, que es un número par. En el primer programa me dice que es positivo, pero en el segundo programa no solo me dice que el número es positivo, sino también que el número es par. Es muy importante entender la diferencia entre el if y el if porque es lo que hace que luego podamos debuguear un programa, es decir, tratar de encontrar el error mucho más rápido y eficazmente. Las listas en Python son una colección de cosas. Pensemos en una lista cuando vamos al supermercado. Tenemos una lista de las cosas que tenemos que comprar: zanahorias, papas, huevos, remolacha, etc. Para esta tarea en Python utilizamos el objeto de listas. Corchete que abre, corchete que cierra representa una lista, en este caso una lista que está vacía, no tiene ningún elemento. El caso que tenemos acá es la lista de los números 1, 2 y 3. Esta lista tiene 3 elementos. Y el caso que tenemos acá es una lista donde tiene distintos tipos. No hace falta que los elementos de una lista sean todos del mismo tipo.
En este caso tenemos un entero, un string y un flotante. Si vamos a IPython, podemos ver cómo sería una lista de compras. Nosotros tenemos nuestra variable lista de compras y en esa lista podemos querer comprar zanahorias, papas, huevos y etcétera, ¿no? Por ejemplo, no sé, salmón. Entonces acá tenemos nuestra lista. Si usamos nuestra función de ayuda dir sobre esta lista de compras, nos va a mostrar todos los elementos, todas las funciones que podemos usar sobre esta lista. Vamos a ignorar como siempre lo de guión bajo y vamos a ver las que tenemos acá. Primero veamos append y insert, que ambas nos permiten añadir nuevos elementos a esta lista. Entonces vamos a recordar que nuestra lista es lista de compras. ¿Qué pasa si nos olvidamos que también teníamos que comprar, no sé, lavandina? Entonces podemos hacer lista de compras y podemos utilizar la función append, que append lo que toma es el elemento que nos olvidamos, en este caso la lavandina, y lo que va a hacer es agregarlo al final de la lista. No nos va a devolver nada porque lo que hizo fue modificar esta variable lista de compras. Pero si yo ahora me fijo qué es lo que hay ahí adentro, fíjense que lavandina no estaba en nuestra lista y luego de utilizar la función append, el elemento lavandina ya está dentro de esa lista. Insert nos permite hacer algo similar, solo que podemos definir a dónde queremos ingresar el elemento. Ahora, si quisiéramos ingresar el elemento al principio, nosotros podríamos usar la función insert, le damos la posición 0 porque es donde queremos ingresar nuestro próximo elemento y supongamos que nos olvidamos de comprar algo muy importante. Por ejemplo, no sé, detergente. Ahora, otra vez, no me devolvió nada, lo que hizo fue modificar la variable que tenía en las listas de compras. Entonces, si yo verifico qué es lo que hay acá, fíjense que detergente no estaba en la primera posición, estaba zanahorias y ya esa lista cambió. No hace falta que vaya siempre en la posición 0, podemos decirle que, bueno, que agregue un elemento en la posición 2, supongamos que en vez de detergente, no sé, agua, y si volvemos a ver nuestra función, fíjense que ahora tenemos agua acá. Entonces, esa es la diferencia entre insert y append. Append siempre agrega el elemento al final de la lista, no hace falta que le demos en qué posición queremos agregar nuestro elemento. Y por otro lado, tenemos el insert, que lo que hace es pedirnos la posición a donde queremos agregar ese elemento. Y si le pasamos una posición al insert que no existe, por ejemplo 200, fíjense que no nos dio ningún error y vamos a ver qué es lo que sucedió. Agregó agua de vuelta al final. Lo tenemos en la posición 2 y en el último elemento. Luego tenemos la función clear, que lo que hace es borrar esa lista. Así supongamos que ya fuimos al supermercado, ya compramos todo. Si yo hago clear y vuelvo a ver qué es lo que hay, ahora mi lista está vacía. Ahora vamos a tener una nueva lista. Vamos a agregar agua y vamos a poner agua 2 veces, ¿sí? Si yo quiero saber cuántas veces aparece agua en esta lista, yo puedo hacer lista de compras .count y le pregunto cuántas veces aparece agua en esa lista. Me dice que 2. Si le paso papas, a papas aparece solo una vez, entonces me dice que aparece solo una vez. Le puedo pasar algo que no exista, por ejemplo un elemento de X, me dice que está 0 veces en esa lista. Y si yo le paso solo count, me da un error porque le tengo que pasar un argumento. Si yo quiero saber cuántos elementos hay en mi lista, utilizo la función length sobre mi lista de compras, y length viene de length, que es longitud en inglés, y me dice que tengo 6 elementos en mi lista. Después tenemos pop y remove. Si nosotros queremos ver qué elementos tenemos en nuestra lista ahora, tenemos esto de acá,
Tenemos agua repetido 2 veces, entonces podríamos hacer pop y vamos a agregar eliminado. Vamos a asignar lo que devuelva pop en la variable eliminado. Fíjense que si yo ahora hago lista de compras, agua ya no está. Y si yo quiero ver el valor de eliminado, me dice que es agua. O sea, pop no solo elimina el último elemento, sino que también devuelve lo que eliminó. Entonces yo puedo hacer alguna comparación o, por ejemplo, guardar en un log cuál es la variable el elemento que borré. Por otro lado tenemos la función remove, que a diferencia de pop necesita un argumento que es el elemento que queremos borrar. Entonces vamos a volver a nuestra lista de compras, que ahora tiene estos elementos, y vamos a agregar agua de vuelta usando la función append. Sí, vamos a agregar agua varias veces. Si yo veo qué es lo que tiene mi lista ahora, tengo 3 elementos agua. Entonces, si yo hago lista de compras, .remove, y lo que hago es pasarle un elemento, por ejemplo, zanahorias, y vuelvo a ver, borro el elemento zanahorias. Ahora, si yo le paso que borre agua, tengo 3 aguas. Y si yo vuelvo a ver mi lista de compras, fíjense que solo borró 1. Si yo quiero borrar todos los elementos, no puedo pedirle cuántos elementos quiero que borre. Si yo quisiera borrar todos los elementos de la lista, podría utilizar mi ciclo while y mientras haya un agua en la lista, voy a borrar ese elemento. Entonces nosotros tenemos nuestra lista de compras y ahora vamos a hacer, mientras agua esté en lista de compras, vamos a hacer lista de compras .remove de agua. Lo que esto va a hacer es llamar a la función remove mientras que haya agua presente en la lista de compras. Y si ahora yo muestro mi lista de compras, fíjense que tengo papas, huevos y salmón sin estos 2 aguas de acá. Y podría poner esto en una función de Python y utilizar esa función en vez de remove directamente. Ahora, si yo quisiera revertir el orden de esta lista porque es más importante comprar salmón que papas, por ejemplo, yo podría utilizar mi función reverse, que lo que va a hacer es modificar la lista de compras, y si yo ahora veo cuáles son los elementos, fíjense que el orden cambió, era papas, huevos, salmón y ahora es salmón, huevos, papas. De la misma forma podría querer ordenar esto alfabéticamente y para eso usaría la función sort, que lo que hizo fue modificar el orden de esta lista. Si yo ahora veo el valor de esta lista, fíjense que tenemos huevos, papas, salmón en el orden alfabético. Hay otra opción para ordenar las listas en Python donde podríamos utilizar la función sorted, le pasamos nuestra lista de compras y lo que esto va a hacer es devolvernos una nueva lista donde va a modificar el orden de la lista, pero nuestra lista de compras va a quedar igual. Entonces supongamos que a la lista de compras le agregamos agua, ¿sí? Si ahora vemos lista de compras, tenemos que ya no está ordenada alfabéticamente. Y si yo hago sorting de lista de compras, fíjense que la lista que me devuelve está ordenada alfabéticamente, pero si yo vuelvo a ver mi lista de compras, no está ordenada alfabéticamente. Esto es más que suficiente para comenzar con las listas en Python. Vamos a la parte práctica. Nuestra parte práctica para las listas va a consistir en dar una lista de números, como puede ser 1, 2, 87, 99, menos 10. Para una lista de números tiene que darnos el mínimo, que en este caso sería menos 10, y el máximo, que en este caso sería 99. Entonces tenemos nuestra lista. Por ejemplo, esta lista.
que vamos a guardar en nuestra variable L. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el mínimo y el máximo. Para eso necesitamos primero pensar en el algoritmo, antes de escribir cualquier línea de código. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, si nosotros queremos encontrar el mínimo o el máximo de nuestra lista, tenemos que iterar nuestra lista, al menos una vez. Cada vez que veamos uno de estos elementos, puede ser que este sea el mínimo o el máximo. Lo que podemos hacer es guardar el primer elemento de la lista, asumir que ese es el mínimo o el máximo y ir comparando con el siguiente. ¿Es ese el nuevo máximo o el nuevo mínimo? Y ir actualizando nuestro valor que guarda el mínimo y el máximo. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la lista. Entonces, recorriendo la lista una sola vez, nosotros podemos saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Ahora que más o menos pensamos cuál es el algoritmo, podemos empezar a ponernos a escribir el código. Un error muy común consiste en empezar a escribir el código sin tener en claro cuál es el algoritmo, qué es lo que creo que va a solucionar este problema. Simplemente pensar en palabras, qué es lo que va a hacer el programa, es lo que nos va a ayudar a no trabarnos cuando escribimos en el código. Simplemente tener la idea ya muy clara e ir y escribir el código. Entonces, ahora que ya pensamos nuestro algoritmo, dijimos que tenemos que tener el mínimo y el máximo en una variable y que en principio va a ser el primer elemento de la lista. Y vamos a recorrer nuestra lista, entonces por cada elemento en la lista tenemos que comparar si ese elemento es el nuevo mínimo o el nuevo máximo. Entonces, si el elemento que estamos viendo es más chico que el mínimo actual que tenemos, significa que ahora ese es el nuevo mínimo. Entonces, asignamos el elemento elem como el nuevo mínimo. En caso contrario, si el elemento que estamos viendo es más grande que el valor que pensábamos que era el máximo, entonces estamos ante un nuevo máximo, ese es nuestro elemento. Y al finalizar el ciclo, lo que vamos a hacer es mostrar cuál es nuestro mínimo y cuál es nuestro máximo. El elemento mínimo es mínimo y vamos a copiar esto. El elemento máximo es máximo. Y fíjense que acá me está diciendo que faltan los acentos, pero no le vamos a cambiar acá. Que nos está diciendo que la palabra está mal escrita porque falta el acento, pero está más que bien por ahora. Vamos a ejecutar nuestro programa y fíjense que nos dice que el elemento mínimo es -10 y el máximo es 99. Y si yo vengo acá, veo que efectivamente el máximo es 99 y el mínimo es -10. Hay muchas formas de resolver este problema. Si usaste más de un ciclo y fuiste comparando los elementos, también está bien, pero mientras menos veces iteremos, mientras menos ciclos anidados haya, más rápido va a ser nuestro programa. Ahora vamos a hablar de las funciones integradas de ayuda que nos ofrece Python. Por ejemplo, hasta ahora estuvimos trabajando con los tipos de datos. Hay una función que se llama type, que si nosotros le pasamos, por ejemplo, un entero, nos devuelve el tipo de dato de ese objeto que le pasemos. En este caso, int. Si yo le paso un string, me dice que es de tipo string. Si yo le paso un flotante, me dice que es de tipo flotante. Y esto a veces puede ser útil cuando, por ejemplo, si tenemos una variable que tiene 1 y lo estamos comparando con el tipo 1, bueno, resulta que nos dice que son distintos, pero lo estamos mostrando en pantalla y los dos son un 1. Si yo hago print de 1 o print de 1 como entero o como string, ambos me dicen 1. Entonces en esos casos cuando hago la igualdad me da falso, pero miro los tipos y sí, estoy comparando un string con un entero y sí, por eso me da falso. Otra función de ayuda que nos da Python es la función dir. La función dir nos da un montón de funciones, de opciones de funciones que podemos utilizar sobre un objeto en Python. Entonces, si yo hago dir de un entero, por ejemplo, vamos a ignorar todo lo que sea con guión bajo hasta ahora.
pero me da un montón de funciones que yo puedo hacer sobre este objeto. Otra función de ayuda muy útil que nos da Python es la función tir. Si nosotros le pasamos un objeto, por ejemplo un string, nos va a devolver una lista con todas las funciones que podemos utilizar sobre este objeto de string. Vamos a ignorar todo lo que comience con guión bajo por ahora, y si vamos a los que no empiezan con guión bajo, tenemos un montón de funciones que nos da la librería estándar de Python sobre los strings. Entonces, por ejemplo, capitalize, si yo asigno una variable, por ejemplo, Roxy Codes, y le vamos a poner Roxy Codes con minúscula, ¿sí? Y nosotros hacemos s.capitalize. Fíjense que me da la primera letra en mayúscula, ¿sí? Lo transformó de minúscula a mayúscula. Eso es lo que hace la función de capitalización. La primera letra del string la pasa de minúscula a mayúscula. Y si yo le paso, por ejemplo, algo que ya está en mayúsculas y hago capitalize, lo deja como está. Otro método que podemos usar es count para saber cuántas veces aparece un elemento en la lista. Por ejemplo, en nuestro string S que contiene Roxy Codes no hay ninguna A. Si yo le paso una R, me dice que hay una R, y si le paso una S, me va a decir cuántas S hay, que hay una sola. Y acá me había dado un error porque quise utilizar la función count sin pasarle ningún elemento, y eso me está dando un error que me dice que espera al menos un argumento y que no le pase ninguno. Otro método que puede ser útil es saber si nuestro string termina con una cierta frase. Entonces, si yo me fijo, termina con una S, el string me da falso. Me da verdadero, perdón, porque Roxy Codes termina con una S. Si yo le paso una X, me da falso porque no termina con una X. No hace falta que sea solo una letra. Le puedo poner, por ejemplo, codes, y sí, termina con codes. Y así como tenemos codes, tenemos start suites, que me dice que es falso, no empieza con codes. Pero si le paso Roxy, me dice que sí, empieza con Roxy. Otra función que tenemos es saber si el string que tenemos es alfanumérico, que fíjense que si yo cambio mi string y uso algo así como, no sé, Roxy Code, signos de exclamación, guiones y algún otro símbolo, y vuelvo a hacer si es alfanumérico, y me da falso, porque alfanumérico significa que o solo contiene letras o números, pero no símbolos. Tenemos la función isAlpha, que lo que nos devuelve es un booleano diciendo si esta string que le pasamos solo contiene letras. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, el string hola y le digo isAlpha, me da true, pero si le paso algo que tenga un signo, por ejemplo, me da false. Si le paso algo que tenga un número, me da false, a comparación con isAlNum, que nos daba true si es alfanumérico, es decir, letras o números. También tenemos isNumeric, que nos pregunta si nos da un booleano que va a ser verdadero si solo contiene números. Entonces, hola 1 nos da false, pero si yo le paso solo 1, me da verdadero. Otra función muy útil es saber si algo está escrito en mayúsculas. Para eso usamos isUpper. Entonces, fíjense que me da falso. Si yo le paso una A, me da falso. Y si le paso una A mayúscula, me da verdadero. Si le paso algo que esté mezclado, capitalizado, me da falso. Y si yo le paso algo que esté solo con todas letras mayúsculas, me va a dar verdadero. Y asimismo tenemos isLower, que va a ser lo opuesto. Me va a devolver true si las letras están todas en minúscula. Ahora, si vemos un string que tiene, por ejemplo, una lista de cosas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cebolla, zanahoria, papas, huevos, ¿sí? Una lista de cosas del supermercado. Nosotros podemos separar por las comas usando nuestra función split, y eso nos va a dar una lista de strings. Entonces, si yo hago la función split y le paso que quiero que me separe por la coma,
fíjense que me está dando la lista de estos strings. Si yo hubiera utilizado acá solamente por la coma, me deja el espacio, ¿sí? Yo, si no lo quiero, hago como hicimos al principio, puedo separar por más de un carácter, no hace falta que sea uno solo. Y asimismo, si yo tengo una lista de cosas, por ejemplo, vamos a suponer que es una lista de números, ¿sí? Del 1 al 4, y yo puedo utilizar join, lo utilizo sobre un string, entonces supongamos que quiero unir todos estos con una coma o con un guión, ¿sí? Y uso la función join, le paso mi lista. Bueno, otra función que tenemos es join, que lo que hacemos es darle un string que queremos que una lista de strings a través de ese símbolo o letra. En este caso yo estoy usando el guión. Uso la función join y le paso la lista de strings que quiero que una. Fíjense que si le paso la lista de enteros me da un error. Y lo que hizo fue unir esta lista como un string, unió todos los pedacitos de strings que había en las listas y le separó a cada elemento utilizando lo que sea que le hayamos pasado acá, en este caso guión. Si yo hubiera pasado una coma, los va a separar por coma y me da el string separado. Estos dos métodos son muy útiles también. Me parece que con estos métodos ya pueden comenzar a jugar y armar programas que hagan cosas más interesantes que simplemente un hola mundo. Entonces, más adelante pueden seguir indagando los otros métodos que había que no vimos. Pero bueno, con esto ya es suficiente para empezar a armar programas más interesantes. Otra cosa interesante que podemos hacer con los strings es, si yo tengo mi string Roxy Codes, yo puedo acceder al primer elemento de este string, que es el R, ¿sí? Si yo le paso corchetes y un índice adentro, yo puedo empezar a acceder uno a uno a los elementos. Si yo le paso el 1, me va a dar el 0. Fíjense que empezamos a contar desde el 0, no desde el 1. Eso puede ser un poquito raro al principio, pero después se acostumbra. Y algo interesante de Python es que si yo accedo a la posición -1, lo que va a hacer es empezar desde el final e ir contando el -1, el -2, el -3. Entonces en -1 me va a dar el S, en -2 me va a dar el E y así sucesivamente. Veamos qué ocurre si yo hago, por ejemplo, quiero acceder a la posición 100. Me da un error porque no existe el número 100. Eso solo tiene menos de 10 caracteres, entonces el carácter 100 no sabe cuál es. Y si yo le paso el -100, de igual forma me da un error, ¿sí? Otra cosa que yo puedo hacer es agarrar y pedir un pedazo de ese código, de este string. Supongamos que yo solo quiero la parte que dice Roxy. Bueno, le puedo decir usando estos dos puntitos y hasta el 4, le digo dame todos hasta el 4 y eso me da Roxy. Ahora, si yo quisiera solo la parte de codes, podría probar a hacer algo como dame del 4 en adelante y eso me da solo codes. Entonces puedo utilizar estos operadores para acceder a un elemento o a ciertas partes de un string. Yo acá no le estoy poniendo nada al final porque quiero que me devuelva todo, pero si de repente yo quisiera, por ejemplo, la C, le digo dame del 4 al 5 y eso solo me da una letra, le puedo decir dame del 4 al 6 y eso me da solo co. Y así sucesivamente. Y con esto ya tenemos las funciones y la lógica básica sobre strings que podemos utilizar para crear programas muy interesantes. Hay más métodos, pueden verlos uno a uno más adelante, pero por ahora les sugiero que sigamos con el curso y que veamos un poco de las cosas básicas que se necesitan para crear programas. Y siempre se puede ir profundizando después en los aspectos que les hagan falta para su trabajo. En esta parte del curso vamos a hablar sobre los tipos de datos que se conocen como secuencias. Al principio del curso comenzamos hablando sobre los strings. Vimos que el string vacío o hello world o cualquier clase de string puede tener números, letras adentro y los strings siempre comienzan y terminan con comillas. Vamos a introducir el término de substring. Un substring es una parte de un string en Python. Vamos a ir con un ejemplo.
Si nuestro string es Roxy Codes, tenemos 43 substrings posibles. Les dejo algunos ejemplos acá. Podemos tomar la letra R, que es la primera. Podemos tomar la segunda y la tercera letra y nos queda Ox. Podemos tener 3 letras, tomar las primeras 4 letras que nos deja la palabra Roxy. Podemos tomar las últimas 5 letras y nos deja Codes, la palabra entera. Los invito a que me dejen en los comentarios más ejemplos de substrings del string Roxy Codes. Ahora vamos a ver en IPython cómo sacar los substrings utilizando el código Python. Lo que también nos puede interesar es cómo sabemos si un string es un substring de otro string, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos nuestra cadena S, ¿sí? Que tenemos un string y que el string sea Roxy Codes. Y ahora yo tengo mi substring, que es, por ejemplo, no sé, chau. Yo quiero saber si SS es un substring de S. ¿Cómo hago eso? Podría decir, bueno, si SS está en S, si está contenido. Y me dice que no. SS es chau y no está contenido en Roxy Codes. Ahora, si yo probara, por ejemplo, si Roxy está contenido en string, me dice que sí, porque Roxy está contenido acá. Eso significa que Roxy es un substring del string Roxy Codes. Como tarea, tienen que escribir un programa donde el usuario tenga 5 intentos para escribir substring de una cadena. Veamos el programa en acción. La idea es crear un programa donde yo tengo 5 intentos para dar substrings de abracadabra. Por ejemplo, si pongo Pepe, Pepe no está contenido en abracadabra, entonces me dice que está mal. Asimismo, en la lógica del programa va a ir sumando el puntaje. Luego, si yo digo que la letra A es un substring de abracadabra, ahora sí me lo considera como correcto. Si yo pongo AA, me lo considera como incorrecto. Y fíjense que yo podría poner, por ejemplo, abra, y lo podría poner 2 veces, lo cual no es ideal, pero por el momento no tienen que complicarse con pensar si ya lo ingresó otra vez, simplemente si es un substring o no, para poder poner la lógica más complicada sobre si es un intento nuevo o no. Podríamos utilizarlo como conjuntos, pero es algo que se va a ver más adelante en el curso. Y fíjense que nos da el puntaje total, que tuvimos 1, 2 y 3 intentos correctos, entonces nuestro puntaje es 3 y el puntaje máximo es 5. Ahora vamos a ver la solución a nuestra tarea. Entonces tenemos nuestro print que nos dice que estamos ejecutando el juego de las subcadenas. Vamos a crear una variable cadena que tiene la variable con la cadena que tenemos que crear substrings de esa cadena. Inicializamos nuestro puntaje en 0. Este guión bajo es algo que puede ser nuevo, pero lo único que podrían poner una i acá, simplemente que como esa i no se va a usar, podemos utilizar este comodín que significa, bueno, cualquier variable, porque no la voy a usar, no me interesa usarla. Entonces, voy a hacer esto 5 veces porque tengo 5 intentos. Voy a pedirle al usuario que me ingrese una subcadena. La voy a asignar en la variable intento y después me voy a fijar. Si intento está contenido en abracadabra en este caso, significa que es una subcadena. Le muestro el mensaje de que está ok y le sumo un 1 al puntaje. En caso contrario, le muestro el error de que está mal la subcadena y no le sumo el puntaje, no hago nada más. Al finalizar los 5 intentos me va a mostrar el puntaje. Y eso es todo por hoy. Espero que este programa les haya sido divertido y pueden dejar sus versiones de programa en los comentarios del video. El último tipo de secuencias del que vamos a hablar son las tuplas. Las tuplas y las listas son muy parecidas. La diferencia está en que las tuplas no pueden ser modificadas en tiempo de ejecución, mientras que las listas sí. Ya vimos en los videos anteriores cómo agregar elementos a una lista, borrar elementos de una lista. En una tupla no podemos ni agregar elementos ni borrar elementos, solamente podemos saber cuántas veces aparece cierto elemento en una lista y cuáles son esos elementos. Si vamos a IPython, para definir una tupla usamos los paréntesis que abren y que cierran en lugar de las corchetes. Y al igual que la lista, yo puedo tener una tupla con letras, puedo tener una tupla con números, con elementos mezclados. No hay ningún problema.
Ahora, si yo utilizo mi función dir sobre una tupla, por ejemplo de 1, 2, fíjense que solamente tengo dos posibilidades, count y index. Vamos a declarar una variable t que tenga nuestra tupla, que tenga enteros del 1 al 4. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuántas veces aparece el 4 en esta tupla? Una vez. Y al mismo tiempo puedo venir y pedir el elemento 0 de esta tupla, que es 1. El elemento menos 1, que es 4. Todo igual que la lista, la única diferencia es que no podemos modificar esa tupla. Ya vimos las tuplas, por ejemplo, podría tener el valor 1 y el valor a. Esto es una tupla. Y nosotros podemos asignar esa variable a una tupla, ¿sí? Y si tenemos t, tenemos que la variable t tiene asignada la tupla esta. Pero nosotros podemos desempaquetar esos valores. Eso significa que yo puedo agarrar mi tupla original y puedo desempaquetar esos valores en dos variables. Y fíjense que esto no me dio error. Si yo muestro mi A, me dio el primer elemento de la tupla, y si yo muestro mi B, veo el segundo elemento de esa tupla. Esta operación se llama desempaquetar. Yo puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con una lista donde tengo 1 y 2. Si yo muestro mis elementos A y B, veo 1 y 2. Hoy vemos este error que me equivoqué de variable. Y lo que esto hace es que muchas veces queremos comparar este elemento, el primero o el segundo, y en caso contrario yo tendría que haber hecho t en 0. Entonces, en vez de hacer el elemento 0 de la lista, yo puedo desempaquetar mi tupla o mi lista y simplemente utilizar ese elemento. Si yo quiero desempaquetar una lista que, por ejemplo, supongamos que es una lista de un solo elemento y quiero desempaquetarlo en dos, esto me va a dar un error, y el error dice que no puede desempaquetar tantos valores como le estamos pidiendo. Queríamos desempaquetar dos valores, pero solo había uno. Si en caso contrario hubiera más valores, nos da otro error que dice que hay demasiados valores. Se esperaban 2 y hay más de 2. Entonces tienen que ser exactamente 2 para que funcione. Es el turno de hablar de la estructura de control for. El for se conoce como uno de los ciclos y se llama ciclo porque nos permite ejecutar un código muchas veces sin tener que escribir muchas veces ese mismo código. Vamos a tomar nuestra lista que tiene los números del 1 al 5 y lo vamos a asignar a una variable números. Y luego tenemos nuestra estructura for, que tiene como estructura la palabra clave for, que la podríamos traducir como para cada. Una variable número que no hace falta que declaremos antes del for. Desde el for en adelante esta variable va a estar declarada. Y el in lo que va a hacer es, significa en, y lo que va a hacer es que por cada número en esta lista de números del 1 al 5 va a imprimir o mostrar en pantalla el elemento y el número que esté en esta lista. Y luego va a finalizar el bucle. Vamos a ver esto en PyCharm. Entonces lo único que vamos a hacer es declarar nuestra lista y vamos a mostrar un mensaje de cada elemento que estemos viendo. Fíjense que si ejecutamos nuestro código, lo que vemos es que primero vemos el primer número, luego vemos el segundo, luego el tercero y así sucesivamente hasta llegar al final de la lista. Lo que esto comienza a hacer es empezar a iterar sobre esta lista. Iterar es recorrer una lista, ver cada uno de los elementos, y el for va a ir preguntándose, ¿ya vi todos los elementos en la lista? Bueno, si no los vio, va a seguir iterando al próximo y al próximo hasta que en algún momento ya no va a quedar otro elemento para ver y ahí vamos a salir del ciclo. Vamos a ver desde el diagrama de flujo cómo funciona el for. Entonces el for comienza a preguntar si ya vio el último elemento. Si no lo vio, ejecuta el cuerpo del for y vuelve al principio y dice, bueno, ya vi el último elemento. No, bueno, y va a seguir iterando hasta que en algún momento va a decir, bueno, ya vi el último elemento de la lista. Sí, no me queda otro elemento que ver y va a salir del ciclo.
y va a ejecutar la línea que siga al ciclo for. For no es la única forma de repetir un código múltiples veces. También tenemos la estructura de control while. While significa mientras. A diferencia del for, nosotros sí tenemos que inicializar nuestra variable de contador. While significa mientras, le damos una condición y mientras esta condición sea verdadera va a seguir ejecutando el cuerpo del while. Tenemos el while, los dos puntos y a 4 espacios del while tenemos todo lo que es el cuerpo del while. En este caso, este código que tenemos acá es equivalente al for que vimos antes. El comportamiento va a ser el mismo. Vamos a ver nuestro ciclo while en acción. En este caso tenemos nuestro mismo código de antes donde declaramos nuestra variable contador, la inicializamos en 0 y tenemos nuestra condición que mientras ese contador sea menor que 5, el código se va a seguir ejecutando. Cuando el contador sea más grande que 5 va a salir y va a ejecutar esta línea que tenemos afuera del while. Lo que esto va a ir mostrando es, el número que estemos viendo. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, tenemos que vemos los números desde el 0 hasta el 4. Ahora, no hace falta que nosotros inicialicemos en 0, podríamos inicializar en 3 si quisiéramos. Y fíjense que en este caso empieza desde 3, va sumando en 1 hasta que sea menor que 5 y cuando eso ya no ocurra va a salir del ciclo. También podríamos ir sumando de 2 a 2, por ejemplo. Sumando de a 2 nos va a dar todos los números pares que sean menores que 5, 0, 2, 4. Y si nosotros comenzáramos desde 1, nos va a dar todos los impares que sean menores que 5, 1 y 3. Otra cosa que me gustaría mostrarles es que estas estructuras que vamos aprendiendo se pueden ir anidando para lograr una lógica más compleja. Por ejemplo, nosotros podríamos modificar nuestro ciclo for y meterle un if adentro que se fije que si tenemos nuestros 5 números y va a mostrar que estamos al inicio del ciclo, va a venir acá y dijimos que va a ir viendo uno a uno nuestros números. Entonces, número va a valer 1 al principio. Va a venir acá y va a decir, bueno, la división de 1, si yo divido 1 por 2, ¿el resto es 0? Si ese es el caso, significa que el número es par. Y si no, es que es impar. Entonces va a mostrar si el número que estoy viendo es par o impar y va a salir del ciclo. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que tenemos acá exactamente eso. Me dice que 1 es impar, 2 es par y así sucesivamente hasta 5 es impar. Podríamos meter un while adentro de un for adentro de un while, un if, anidar todos esos juntos. No hay ningún límite en la cantidad de anidaciones que se puedan hacer, pero obviamente mientras más anidado, más compleja va a ser la lógica. Vamos a ver nuestro while en el diagrama de flujo. El while siempre está preguntando por una condición y mientras esa condición sea verdadera, va a ejecutar el cuerpo del while. Un error muy común es que se entra en un ciclo infinito porque esta condición nunca se hace falsa. Para poder salir de ese ciclo infinito, en algún momento la condición tiene que hacerse falsa y ahí va a seguir ejecutando el código que siga después del while. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. ¿Les parece que estos dos códigos hacen lo mismo? ¿Sí o no? Te invito a que pauses el video antes de ver la respuesta en los próximos segundos. La respuesta es que sí. El output de ambos programas es 0, 1, 2, 3, 4. Todo lo que podemos resolver con un ciclo for también se puede resolver con un ciclo while, pero no ocurre al revés. No todo lo que podemos solucionar con un while se puede solucionar con un for. Y ahora tengo una tarea para ustedes. Tienen que escribir un programa que le pregunte al usuario a dónde quiere ir y que constantemente le pregunte si ya llegamos a ese lugar. El comportamiento de ese programa sería algo como este. Nos pregunta a dónde deseamos ir. Le decimos, por ejemplo, que queremos ir a Miami. Y nos va a comenzar a preguntar como si fuera un niño en un auto. ¿Ya llegamos a Miami? No. ¿Ya llegamos a Miami? No. ¿Ya llegamos a Miami? No. Te dije que no. Y va a seguir preguntando, no sabemos cuántas veces. Va a seguir preguntando hasta que le digamos que sí. Entonces, si ponemos no, va a seguir preguntando. Eventualmente le vamos a decir que sí llegamos. Y nos va a decir, bueno, finalmente llegamos.
Te invito a que intentes resolver este programa por vos mismo y en los próximos minutos vamos a ver la solución, así que pausa el video, intenta vos mismo y luego vemos la solución en unos segundos. Nuestro programa nos pregunta por teclado a dónde queremos ir y guarda eso en una variable que vamos a llamar destino. Vamos a tener una variable booleana que se llama llegamos y esto lo que va a hacer es va a decirnos si ya llegamos a destino o no. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque si no llegamos a destino tenemos que seguir preguntando si ya llegamos constantemente una y otra vez. Entonces, mientras no hayamos llegado, vamos a preguntar si ya llegamos y vamos a guardar lo que nos responda el usuario en una variable respuesta. Vamos a comparar si esa respuesta es sí y si sí llegamos, vamos a marcar llegamos a true. Entonces, en la próxima ejecución del ciclo, cuando diga while not llegamos, llegamos, antes era not llegamos, antes era true porque llegamos era false, pero ahora que llegamos es true, si yo niego true, esto me da falso y eso va a hacer que yo salga de mi ciclo y se ejecute este código de acá abajo. Va a decirnos finalmente ya llegamos y el código va a terminar. Espero que este ejercicio te haya parecido divertido y nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a hablar de la función built-in enumerate. Cuando nosotros iteramos en un for, si tenemos una lista que tiene, no sé, elementos 1, 2 y 3, la guardamos en una variable L y comenzamos a iterar en nuestro for y nosotros hacemos un print de este element. Lo único que va a hacer es mostrarnos 1, 2, 3 que son los elementos de esta lista. Pero ¿qué ocurre si nosotros necesitamos saber la posición de esos elementos? ¿Sí? Para eso podemos utilizar la función enumerate sobre esta lista. Que lo que esta función va a hacer es devolvernos una tupla. Nosotros podemos mostrar nuestra tupla y fíjense que ahora nos está mostrando la posición del elemento y el elemento en sí. Podemos cambiar esto a letras para ver más claro que unos son las posiciones de los índices y otros son los elementos en sí. El primero es la posición y el segundo es el índice. Entonces nosotros podemos desempaquetar el índice y el elemento en sí. Entonces mostramos el elemento y podemos decir algo como en la posición y encontramos el elemento element. Y fíjense que ahora nos está mostrando la posición y el elemento. Esto puede ser muy útil cuando necesitamos una manera clara de pensar en un índice y en un elemento. Algo que también podríamos haber usado es simplemente un range en la lista. O sea, vamos a hacer esto de una forma distinta. Vamos a hacer for i in range de L, de len de L. Y lo que esto va a hacer es, si lo probamos en IPython, bueno, nos dice que L no está definida, pero si le pasamos una lista de cosas, fíjense que nos devuelve este objeto. Lo vamos a transformar en una lista para que sea algo que podamos entender. Y fíjense que lo único que nos está dando es la lista de todos los índices de nuestra lista. Entonces nosotros podríamos hacer print. Esa es una misma forma de hacer exactamente lo mismo en la posición y encontramos el elemento y acá hay que tener cuidado porque ya no tengo el elemento porque no estoy usando la función enumerate, sino que voy a hacer L en la posición I. Y vamos a poner un print programa 1, programa 2, vamos a dejar un espacio acá
y vamos a ejecutar nuestro programa. Y fíjense que tenemos exactamente lo mismo, la lógica es exactamente la misma, la diferencia está en que en uno usamos la función enumerate que nos da tanto el índice como el elemento. En el segundo programa solo tuvimos los índices y utilizamos ese índice para acceder al elemento i en la lista y obtener el elemento. Que en casos anteriores nosotros hacíamos algo así como for lm in L print lm. Y en este caso nosotros tenemos acceso a los elementos, pero no a los índices de la lista. Entonces, en este caso solo vemos los elementos, en este caso vemos los elementos y los índices, y en este caso también vemos los elementos y los índices.